Señor Jesús, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en tu presencia leyendo tu palabra, Señor. Guíanos en este rato de lectura, ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor. Danos entendimiento para comprender lo que leemos, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor. Amén, amén. Hechos, capítulo número 17, en la versión Pechita en español, dice: Después de pasar por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, entró y estuvo con ellos hablándoles de las Escrituras durante 3 días de reposo, explicando y demostrando que el Cristo sufriría y resucitaría de entre los muertos, y les dijo: Este Jesús que les anuncio es el Cristo. Y habiendo creído algunos de ellos, se unieron a Pablo y Silas juntamente con muchos de los griegos que tenían temor de Dios, y también muchas mujeres nobles. Y los judíos se llenaron de envidia y reunieron para sí hombres perversos de las calles de la ciudad, e hicieron una gran turba alborotando a la ciudad, y vinieron y tomaron por asalto la casa de Jasón, porque pretendían sacarlos de allí y entregarlos a la muchedumbre. Pero cuando no los encontraron allí, arrastraron a Jasón y a los hermanos que estaban allí, y los trajeron delante de las autoridades de la ciudad, gritando: Estos son los que han provocado disturbios en toda la tierra, y también ahora han llegado acá. Y este Jasón los ha acogido, y todos estos están contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al escuchar estas cosas, las autoridades de la ciudad y todo el pueblo se perturbaron y recibieron fianza de Jasón y también de los hermanos, y luego los pusieron en libertad. Entonces los hermanos mandaron de inmediato a Pablo y a Silas de noche hasta la ciudad de Berea, y una vez que llegaron allí entraron en la sinagoga de los judíos, porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica, y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las escrituras si estas cosas eran así. Y creyeron muchos de ellos, así también de los griegos, muchos hombres y mujeres distinguidos. Pero sabiendo los judíos de Tesalónica que en la ciudad de Berea la palabra de Dios había sido anunciada por Pablo, fueron también allá y no dejaron de gritar y alborotar al pueblo. Entonces los hermanos mandaron a Pablo para que se dirigiera hasta el mar, pero Silas y Timoteo permanecieron en esa ciudad. Y los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas, y después de que salieron de estar con él, recibieron una carta de parte de él para Silas y Timoteo, diciéndoles que fueran rápidamente a él. Y mientras Pablo esperaba en Atenas, se enardecía su espíritu cuando veía a toda la ciudad llena de ídolos, y hablaba en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que se encontraban presentes. Y también contendían con él los filósofos de la doctrina de Epicuro y otros llamados estoicos, y algunos de ellos decían: ¿Qué desea este charlatán? Y otros decían: proclama a dioses extraños, porque les anunciaba a Jesús y a su resurrección. Entonces lo tomaron y lo trajeron ante la corte, que era llamada Areópago, y le decían: ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que tú proclamas? Porque difundes palabras extrañas a nuestros oídos. Por tanto, deseamos saber qué significan estas cosas. Porque los atenienses y los extranjeros que allí llegaban no se ocupaban en otra cosa que en decir o escuchar algo nuevo. Y poniéndose Pablo de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, veo en todo que ustedes son
los más grandes adoradores de demonios, porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoran, encontré un altar que tenía una inscripción al Dios desconocido. Por tanto, al que ustedes adoran, aunque no lo conocen, es el mismo que yo les anuncio. Porque el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada, porque Él es quien da vida y alma a toda persona. Y de una sangre ha hecho todo el mundo de los hombres para que moren sobre la superficie de toda la tierra, y por su mandato estableció las estaciones y puso los límites al lugar de morada de los hombres, para que busquen e investiguen acerca de Dios y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, así como también algunos de los sabios que están entre ustedes han declarado, porque somos de origen suyo. Ahora pues, varones, por cuanto nuestro origen es de Dios, no debemos pensar de la deidad que se asemeja al oro o a la plata o a la piedra esculpida por la habilidad o el conocimiento humano. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos del extravío, ahora ordena a todos los hombres en todas partes del mundo se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra por medio del hombre a quien él ha designado, y que hace volver a su fe a cualquiera porque lo ha resucitado de entre los muertos. Pero al escuchar ellos de la resurrección de los muertos, algunos hacían mofa y otros decían, en otra ocasión te escucharemos respecto a esto. Y de este modo Pablo salió de ellos. Y algunos de ellos lo dirigieron, lo siguieron y creyeron, uno de los cuales era Dionisio, de los jueces del Areópago, y una mujer cuyo nombre era Damaris, y otros junto con ellos. Y después de que Pablo salió de Atenas, se dirigió a Corinto, donde encontró a cierto judío cuyo nombre era Aquilas, que era de la región del Ponto, y que en ese mismo tiempo llegó a la región de Italia con su esposa, de la región de Italia, con su esposa Priscila, pues Claudio César había dado órdenes de que todos los judíos salieran de Roma, y se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se alojó con ellos, y trabajaban juntos, porque su oficio era hacer tiendas, hacer telas rústicas para tiendas. Y cada día de reposo hablaba en la sinagoga, convenciendo a judíos y a gentiles. Y cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarles él que Jesús era el Cristo. Y sacudiéndose él la ropa, les dijo, desde ahora en adelante soy limpio, me voy a los gentiles. Y saliendo de allí entró en la casa de un varón llamado Tito, que tenía temor de Dios y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en nuestro Señor, él y toda su familia, y escuchándolo muchos de los corintios creían en Dios y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión, no tengas temor, sino habla y no callas, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, pues yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y permaneció en Corinto 1 año y medio, instruyéndoles en la palabra de Dios. Y cuando Galión era el procónsul de Acaya, los judíos se reunieron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, este hombre convence a los hombres para que adoren a Dios fuera de la ley.
Mientras Pablo pedía la palabra, dijo Galión a los judíos: si ustedes lo acusan respecto a algún perjuicio, fraude o algo aborrecible, debidamente lo recibiría, oh judíos. Pero si son acusaciones respecto a alguna palabra o nombres respecto a su ley, considérenlo entre ustedes, porque no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó fuera del tribunal. Entonces todos los gentiles, tomando a Sóstenes, anciano de la sinagoga, lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no le dio importancia a esto. Entonces Pablo, después de haber estado allí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria, una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaban Priscila y Aquilas. Y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos, pero no lo convencieron, pues él dijo: debo celebrar ciertamente la próxima fiesta en Jerusalén, si Dios quiere, y regresaré a ustedes nuevamente. Y dejando a Aquilas y a Priscila en Éfeso, navegó y se dirigió a Cesarea, donde subió a saludar a los miembros de la congregación y luego se dirigió a Antioquía. Y después de estar algunos días allí, partió, recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Jesús, aunque no conocía nada sino solo el bautismo de Juan. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, pero escuchándolo Aquila y Priscila, lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Y queriendo ir él hacia Acaya, los hermanos le dieron ánimo y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y cuando fue, ayudó mucho por medio de la gracia a todos los creyentes, porque disputaba vigorosamente con todos los judíos frente a la multitud, demostrando mediante las escrituras que Jesús era el Cristo. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí, diciéndoles: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole: ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces les preguntó: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo: Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Al escuchar a ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas y profetizaban, y en total eran 12 varones. Entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Dios. Pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban el camino de Dios delante de la multitud de los gentiles, Pablo se apartó y separó de ellos a los discípulos, y a cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. Esto sucedió durante 2 años, hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharon la palabra del Señor.
Y Dios hacía extraordinarios milagros y por medio de Pablo, de modo tal que tomaba aún de la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo pañuelos o trozos de tela y los colocaban sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y hasta los espíritus malignos salían. Pero cierto judío exorcista ambulante trataba de exorcitar en el nombre de nuestro Señor Jesús a los que tenían espíritus inmundos, diciendo, los juramentos a que salgan en el nombre, los conjuramos, los conjuramos a que salgan en el nombre de Jesús, el que proclama Pablo. 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote, cuyo nombre era Exeba, hacían esto, pero contestando el espíritu maligno, les dijo, a Jesús reconozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y lanzándose sobre ellos, el varón que tenía el espíritu maligno los dominó, humillándolos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y se enteraron de esto todos los judíos y paganos que moraban en Éfeso, y sobrevino temor sobre ellos, sobre todos ellos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo era, el nombre del Señor Jesucristo era enaltecido. Y muchos de los que habían creído venían y declaraban sus transgresiones, confesando las cosas que habían practicado. Así mismo muchos magos juntando sus libros, los trajeron y los quemaron delante de todos, y ellos calcularon su precio, el cual ascendía a 50,000 piezas de plata. De este modo, con gran poder la fe de Dios prevalecía y se expandía. Y habiendo pasado estas cosas, Pablo se propuso recorrer toda Macedonia y Acaya y dirigirse a Jerusalén. Y dijo, después de que haya ido allí, debo visitar también Roma. Entonces envió a 2 de sus asistentes a Macedonia, a Timoteo y a Erasto, pero él permaneció por algún tiempo en Asia. En aquel tiempo se suscitó un gran alboroto por causa del camino de Dios, porque había allí cierto hombre que trabajaba la plata y cuyo nombre era Demetrio, que hacía templecillos de plata para Artemisa, generando a sus compañeros de oficio grandes ganancias. Habiendo reunido a todos sus compañeros de oficio y a los que trabajaban con ellos, les dijo, varones, ustedes comprenden que el total de nuestra ganancia proviene de esta ocupación. Además, escuchan y miran que no solamente a los ciudadanos de Éfeso, sino también a una multitud de toda Asia, Pablo ha convencido y hecho retractarse, diciéndole que los que son elaborados por manos humanas no son dioses. Y no solamente esto, este oficio está siendo desacreditado y tenido por nada, sino aún el templo de la gran diosa Artemisa es considerado como nada, y aún ella, la diosa de toda Asia, la que todos los pueblos veneran, es menospreciada. Al escuchar estas cosas se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces la ciudad entera se perturbó y corriendo juntos se dirigieron al teatro, donde arrebataron y llevaron con ellos a Gallo y a Aristarco, varones
macedonios que eran compañeros de Pablo. Y Pablo quería entrar al teatro, pero se lo impidieron los discípulos. También las autoridades de Asia, puesto que eran sus amigos, mandaron a rogarle que no arriesgara su vida entrando al teatro. Y las multitudes que estaban en el teatro estaban muy confundidas porque unos gritaban una cosa y otros otra y otros otra. Y muchos de ellos ignoraban la razón por la cual habían sido reunidos. Pero el pueblo de los judíos que estaba allí nombró a un varón judío de entre ellos, cuyo nombre era Alejandro, que poniéndose de pie hizo señas con su mano y quería presentar defensa ante el pueblo. Pero cuando se enteraron de que era judío, gritaron todos a una voz como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Entonces el magistrado los calmó, diciendo: varones efesios, ¿quién, quién entre los hombres no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que bajó del cielo? Y ya que ninguno puede rebatir esto, ustedes deben estar en calma y no hacer nada precipitadamente, porque han creído a estos hombres porque han creído a estos hombres que no han hurtado templos ni han ofendido a nuestra diosa. Pero si este Demetrio y sus colegas tienen controversia con alguno, he aquí hay procónsul en la ciudad, que se presenten los artesanos y discutan unos con otros. Y si demandan alguna otra cosa sea solucionado en legítima asamblea. Porque también ahora estamos en riesgo de ser acusados como insubordinados, pues no podríamos excusarnos por la asamblea de este día que que sin necesidad ha sido reunida y ha hecho alboroto sin razón. Y habiendo dicho estas cosas, despidió a la multitud. Después de cesar el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos consolado y besado, se dirigió a Macedonia. Y después de haber recorrido aquellas regiones, los consoló con muchas palabras y llegó a la región de Grecia, donde permaneció 3 meses. Pero los discípulos prepararon un complot, los judíos prepararon un complot contra él cuando estaba a punto de partir para Siria, por lo cual decidió regresar a Macedonia y partiendo con él hasta Asia, Sópater de la ciudad de Berea, Aristarco de Tesalónica, Gallo de la ciudad de Derbe, Timoteo de Listra, Tíquico y Trófimo de Asia, quienes partieron antes que nosotros y nos esperaron en Troas. Después de los días de los panes sin levadura, partimos de Filipos, ciudad de los macedonios, y habiendo navegado 5 días, llegamos a Troas, donde estuvimos 7 días. El primer día de la semana, cuando estaban congregados para partir el pan, Pablo hablaba con ellos porque habría de partir al siguiente día y siguió hablando hasta la medianoche. Había allí muchas antorchas encendidas en el aposento alto donde estaban congregados, y cierto joven cuyo nombre era Eutico, que estaba sentado en la ventana escuchando el largo discurso de Pablo, sumido en un profundo sueño a causa de su sueño, cayó del tercer piso y fue levantado moribundo. Entonces Pablo, descendiendo, se tendió sobre él y abrazándolo dijo: no se turben, porque su alma está en él. Y subiendo, partió el pan y comió, y habiendo hablado hasta romper el alba, entonces se marchó y viajó por tierra, y se llevaron al joven vivo,
y se regocijaron grandemente a causa de él. Luego abordamos un barco y zarpamos hacia el puerto de Asón, porque allí habríamos de encontrar a Pablo, porque así nos había sido ordenado al irse él por tierra. Después de habernos encontrado con él en Asón, lo recibimos en el barco y zarpamos a Mitilene, de donde navegamos al siguiente día hacia la isla de Quío, y nuevamente al siguiente día llegamos a Samos. Permanecimos en Trogilio y al día siguiente llegamos a Mileto. Por cuanto Pablo había determinado pasar más allá de Éfeso para no quedarse allí, porque se apresuraba para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén, si le fuera posible. Y desde Mileto mandó él llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y cuando llegaron ante él les dijo: ustedes saben cómo me he conducido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo a Dios con mucha humildad, con lágrimas y pruebas que me han sobrevenido a causa de las acechanzas de los judíos. Y no he rehuido proclamarles las cosas que eran de provecho para sus almas e instruirlos en las plazas y en las casas, dando testimonio a judíos y a paganos sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, constreñido por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, ignorando lo que allá me habrá de suceder, salvo que el Espíritu Santo en toda ciudad me da testimonio diciendo: están preparadas para ti prisiones y aflicciones. Pero mi vida es estimada por mí como nada, con tal de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de nuestro Señor Jesús para testificar acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve proclamando el reino verá mi rostro nuevamente. Así pues, yo testifico delante de ustedes el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado darles a conocer toda la voluntad de Dios. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él compró con su sangre. Porque sé que después de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Estén pues alertas y recuerden que durante 3 años, noche y día, no he dejado de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual puede edificarlos y darles herencia con todos los santos. No he codiciado plata, ni oro, ni ropa, pues ustedes saben que estas manos me han sido útiles para mis necesidades y las de los que están conmigo, y les he demostrado todas las cosas de cómo debe uno trabajar y atender a los débiles, y tener presente las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque Él dijo: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Después de haber dicho estas cosas, poniéndose de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y lo abrazaban y lo besaban, y estaban muy afligidos a causa de la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y luego lo acompañaron hasta el barco. Y habiéndose separado de ellos, navegamos con rumbo directo hacia la isla de Kos, y al día siguiente arribamos a Rodas y de allí hacia Pátara,
donde hallamos un barco que iba hacia Fenicia, el cual abordamos y navegamos. Y arribamos a la isla de Chipre, la cual dejamos a mano izquierda, y llegamos a Siria, desde donde arribamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Y después de encontrar discípulos allí, permanecimos con ellos 7 días. Y estos por el Espíritu le decían diariamente a Pablo que no fuera a Jerusalén. Después de estos días partimos a fin de continuar el viaje. Todos ellos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, juntamente con sus esposas e hijos, y puestos todos de rodillas en la playa, oramos. Entonces nos besamos unos a otros y abordamos el barco y regresamos a sus casas. Y navegamos desde Tiro y arribamos a la ciudad de Aca y saludamos a los hermanos de allí, con los cuales nos hospedamos un día y al día siguiente zarpamos y llegamos a Cesarea, donde entramos y nos alojamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y mientras estábamos allí por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos, diciendo, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar estas palabras, tanto nosotros como los habitantes del lugar le suplicamos que no fueran a Jerusalén. Pero Pablo contestó diciendo, ¿qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Porque estoy preparado no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al no ser convencido por nosotros, desistimos de esto y dijimos que se haga la voluntad de nuestro Señor. Después de esos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. Y venían algunos discípulos con nosotros desde Cesarea, que traían consigo a un hermano que fue de los primeros discípulos, cuyo nombre era Nasón de Chipre, y que nos había acogido en su casa. Y cuando arribamos a Jerusalén fuimos recibidos con gozo por los hermanos. Y al otro día, cuando estaban todos los ancianos presentes, fuimos con Pablo ante Jacobo. Y después de haberlos saludado, Pablo empezó a narrarles una tras otra todas las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a Dios y le dijeron, hermano nuestro. Tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes de todos y que todos ellos tienen celo de la ley. Pero se les ha dicho acerca de ti que enseñas a otros, a todos los judíos que se encuentran entre los gentiles, que se separen de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden en las costumbres de la ley. Así pues, por cuanto ellos se han enterado de que has venido para acá, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto de purificarse. Tómalos y ve, purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así todos sabrán que lo que dicen respecto de ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. Pero acerca de los gentiles que han creído, les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, de sangre. Entonces Pablo tomó a estos hombres al dirigirse al siguiente día y se purificó junto con ellos y entró al templo dándoles a conocer el término de los días de la purificación hasta que hubiera sido presentada la ofrenda de cada uno de ellos. Y cuando llegó el séptimo día, lo vieron los judíos de Asia en el templo e instigaron a todo el pueblo contra él y echándole mano gritaban diciendo, ayuden varones israelitas, este varón es el que se opone a nuestro pueblo enseñando en contra de la ley y en contra de este lugar por todas partes. Además ha traído paganos al templo y ha profanado este santo lugar porque habían visto antes a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que había entrado al templo con Pablo.
Y la ciudad entera se alborotó, y todo el pueblo se reunió, y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo, y de inmediato cerraron las puertas. Y mientras la multitud procuraba darle muerte, se le dio aviso al capitán de la compañía de soldados que toda la ciudad se encontraba alborotada. Y tomando inmediatamente a un centurión y muchos soldados corrieron hacia ellos, y al ver al capitán y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, lo aprendió y ordenó atarlo con 2 cadenas, y preguntaba respecto a quién era y qué había hecho. Pero en el tumulto unos gritaban contra él una cosa y otros otra, y por causa del griterío no podía saber cuál era la verdad. Entonces ordenó que lo llevaran al cuartel. Al llegar Pablo a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia del pueblo, porque mucha gente venía siguiéndolo y gritaban diciendo, échenlo fuera. Y al llegar Pablo a la entrada del cuartel, dijo al capitán, ¿me permites hablarte? Entonces el capitán le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que provocó a los disturbios antes de estos días sacando del desierto a 4.000 malhechores? Pablo le respondió, yo soy un varón judío de Tarso, reconocida ciudad de Cilicia, en la cual nací. Te pido que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo se puso en pie en las gradas y haciéndole una señal con la mano, y cuando ellos guardaron silencio, les habló en lengua hebrea, diciendo, hermanos y padres, escuchen hoy mi defensa ante ustedes. Al escuchar esto, los que hablaban en lengua hebrea guardaron más silencio. Entonces le dijo, yo soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Yo era igualmente celoso de Dios como también lo son todos ustedes. Yo perseguía este camino hasta la muerte, atando y echando en prisión a hombres y mujeres. Como pueden dar testimonio de mí el sumo sacerdote y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para que fueran a los hermanos que se encontraban en Damasco, y que también trajera atados hasta Jerusalén a los que estaban allá para que fueran castigados. Pero cuando iba yo hacia Damasco, al estar cerca de allí al mediodía, una gran luz resplandeció repentinamente sobre mí desde el cielo, y cayendo al suelo escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo contesté diciendo, ¿quién eres, Señor mío? Él me respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los hombres que estaban conmigo vieron la luz, pero no comprendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces dije, ¿qué haré, Señor mío? Y me dijo nuestro Señor, ponte de pie y dirígete a Damasco, y allí se te hablará sobre todo lo que se te ha ordenado que hagas. Y como debido a la gloria de la luz yo no veía, los que estaban conmigo me tomaron de la mano y entré a Damasco. Y cierto varón, Ananías, varón recto según la ley, como testificaban respecto a él todos los judíos del lugar, vino ante mí diciéndome, Saulo, hermano mío, abre tus ojos. Y al instante mis ojos fueron abiertos y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y obedezcas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de todo cuanto has visto y escuchado. Y ahora, ¿por qué te tardas? Levántate y sé bautizado y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Y cuando volvimos aquí, a Jerusalén, luego de orar en el templo, lo vi a él en visión que me decía, date prisa y sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces dije, ellos saben bien, Señor mío, que yo entregaba en prisión y azotaba en todas nuestras sinagogas a los que creían en ti, y mientras era derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente con ellos y aprobaba el deseo de los que le daban muerte, cuidando la ropa de los que lo apedreaban. Pero él me dijo, ve, porque yo te envío lejos a predicar a los gentiles. Al escuchar a Pablo
Hasta esta palabra levantaron su voz, gritando, sea quitado de la tierra el tal, que así sea, porque no debe vivir. Y mientras ellos gritaban arrojando sus ropas y lanzando polvo al aire, el capitán dio órdenes de que lo metieran al cuartel y mandó que se le interrogara con azotes para saber cuál era el motivo por el cual gritaban contra él. Y mientras era estirado con correas, Pablo dijo al centurión que se encontraba con él, ¿se le permite a ustedes azotar a un ciudadano romano sin haber sido hallado culpable previamente? Al escuchar esto, el centurión se acercó al capitán y le dijo, ¿qué haces? Pues ese varón es ciudadano romano. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Y él respondió, sí. Enseguida el capitán respondió diciéndole, yo tuve la ciudadanía romana por una gran cantidad de dinero. Entonces Pablo le respondió, pero yo ciertamente la tengo de nacimiento. Al instante se apartaron de él los que querían azotarlo, y el capitán tuvo miedo al enterarse de que él era ciudadano romano, pues él lo había atado. Al siguiente día quería saber con seguridad cuál era la acusación que los judíos traían contra él y soltándolo dio órdenes de que vinieran los principales sacerdotes y toda la asamblea de sus gobernantes y tomando a Pablo bajó, bajó y lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos míos, yo he andado con toda buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. Y el sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que golpearan a Pablo en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado juzgándome de acuerdo a la ley, mientras tú, transgrediendo la ley, ordenas que me golpee? Y los que estaban allí le dijeron, ¿al sacerdote de Dios injurias? Pablo le dijo, ignoraba, hermanos míos, que era el sacerdote, porque está escrito, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Al darse cuenta Pablo de que algunos del pueblo eran saduceos y otros fariseos, levantó la voz en la asamblea diciendo, varones hermanos míos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y soy juzgado por causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y al decir esto, los fariseos y los saduceos se pusieron unos con otros y el pueblo se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todo esto. Entonces hubo un gran vocerío y levantándose algunos escribas que estaban a favor de los fariseos, disputaban contra ellos diciendo, no encontramos mal alguno en este varón porque ¿qué hay si algún espíritu o algún ángel le ha hablado? Entonces se suscitó entre ellos un gran alboroto y temiendo el capitán que Pablo fuera destrozado por ellos, envió soldados a que lo arrebataran de entre ellos y lo introdujeran al cuartel. Y cuando se hizo de noche, nuestro Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé fuerte, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así también testificarás en Roma. Y cuando amaneció, reuniéndose, algunos de los judíos se comprometieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber dado muerte a Pablo. Los que confirmaron este pacto por juramento eran más de 40 hombres, y acercándose a ellos a los sacerdotes y a los ancianos, dijeron, nos hemos comprometido bajo maldición diciendo que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Por tanto, ahora ustedes y los dirigentes del concilio soliciten al capitán que lo traigan ante ustedes como si desearan investigar con mayor detenimiento su asunto y nosotros estaremos preparados para darle muerte antes de que
llegue a ustedes. Y cuando un hijo de la hermana de Pablo escuchó acerca de esta emboscada, se introdujo al cuartel y se lo comunicó a Pablo. Entonces Pablo envió a que llamaran a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven ante el capitán porque tiene algo que decirles. Y el centurión tomó al joven y lo llevó ante el capitán y dijo: el preso Pablo me llamó y me solicitó que trajera a este joven ante ti porque tiene algo que decirte. Entonces el capitán tomó de la mano al joven y llevándolo aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y el joven le respondió: los judíos desean propuesto decirte que hagas bajar mañana a Pablo ante su concilio como si quisieran saber algo más respecto a él. Por tanto, no te dejes convencer, por ellos, porque aquí más de 40 hombres de ellos lo esperan en una emboscada y se comprometieron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta darle muerte, y ahora están preparados esperando tu respuesta. Enseguida el capitán, despidiendo al joven, le encargó que a nadie le enterara de que le había informado estas cosas. Y llamando a 2 centuriones les dijo: vayan y preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 arqueros diestros para que a las 9 de la noche salgan hacia Cesarea. Y también preparen una bestia para que Pablo la monte y llévenlo a salvo ante el gobernador de Félix. Enseguida escribió una carta y la entregó a ellos, la cual decía así: Claudio Licia, al excelentísimo gobernador Félix, saludos. Los judíos han apresado a este varón para darle muerte, pero me levanté junto con los soldados y lo rescaté al enterarme de que era ciudadano romano. Y procurando saber la causa por la cual lo acusaban, lo llevé ante su concilio y hallé que lo escuchaban por cargos concernientes a su ley, pero no había cargo que mereciera la cárcel o la muerte para él. Y al ser informado de que los judíos planeaban tenderle una emboscada, de inmediato lo envié a ti y ordené a sus acusadores que fueran y presentaran los cargos contra él ante ti. Pásala bien. Enseguida los soldados, tomando a Pablo durante la noche, conforme a lo que se les había ordenado, lo llevaron hacia la ciudad de Antipatris. Y al otro día los jinetes despidieron a los de infantería para que regresaran al cuartel. Entonces lo llevaron a Cesarea y, habiendo entregado a la carta al gobernador, presentaron a Pablo ante él. Y después de leer la carta, le preguntó de qué provincia era y cuando se enteró de que era de Cilicia, le dijo: te escucharé cuando vengan tus acusadores. Y ordenó que lo retuvieran en el pretorio de Herodes. Y 5 días después, el sumo sacerdote Ananías, juntamente con los ancianos y con un abogado llamado Tértulo, bajaron e informaron al gobernador respecto a Pablo, y al ser llamado Tértulo empezó a acusarlo diciendo: gracias a ti vivimos con gran tranquilidad y muchas cosas buenas han sido hechas en esta nación a tu cargo. Todos nosotros recibimos tu favor en cualquier lugar, oh excelentísimo Félix, pero para no cansarte con tantas cosas, te pido que escuches brevemente nuestra humilde queja, porque hemos encontrado a este hombre que es un corruptor y fomenta la insubordinación entre todos los judíos que están en toda la tierra, porque él es el líder de la secta de los nazarenos
y ha pretendido profanar nuestro templo, y después de que lo prendimos, quisimos juzgarlo de acuerdo a lo establecido en nuestra ley. Pero intervino el capitán Lisias y arrebatándolo con gran violencia de nuestra mano, lo envió a ti, ordenando a sus acusadores que vinieran ante ti. Al interrogarlo, tú podrás informarte de él respecto a todas las cosas de las que lo acusamos. Entonces los judíos también gritaron contra él en voz alta que estas cosas eran así. Entonces el gobernador hizo señas a Pablo para que hablara, y Pablo respondió diciendo, sabiendo que durante muchos años has sido el juez de este pueblo, por eso presento mi defensa con gusto. Como tú puedes comprobar, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y no me encontraron hablando con nadie en el templo, ni congregando multitudes, ni en su sinagoga, tampoco en la ciudad. Por tanto, ellos no podrían comprobar ante ti las cosas respecto a las cuales hoy me acusan. Pero esto admito, que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan, creyendo todas las cosas que se encuentran escritas en la ley y en los profetas, teniendo yo la esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Por lo que también yo me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Y durante muchos años he venido a la gente de mi pueblo a entregar dádivas y a presentar ofrendas. Y estos me encontraron en el templo purificándome, pero no entre una multitud ni un tumulto, excepto el alboroto ocasionado por algunos judíos que vinieron de Asia, quienes deberían estar delante de ti para presentar las acusaciones que tengan, o que digan estos qué falta encontraron en mí al presentarme ante su concilio. Excepto esta única palabra que dije en voz alta cuando estaba entre ellos. Es por causa de la resurrección de los muertos que ahora soy juzgado delante de ustedes. Entonces Félix, como estaba bien informado de este camino, les ponía dilaciones diciendo, cuando venga el capitán les haré audiencia. Enseguida dio órdenes a un centurión de que custodiara a Pablo y que tuviera cierta comodidad y que no se le impidiera a ninguno de sus conocidos atenderlo. Y después de unos cuantos días, Félix y su esposa Drúzila, que era judía, llamaron a Pablo para escucharlo acerca de la fe en Cristo. Pero al hablarles Pablo de la justicia, de la santidad y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y dijo, vete ahora, cuando tenga oportunidad te mandaré por ti, porque esperaba que Pablo le ofreciera soborno. Por esta causa también lo mandaba a traer frecuentemente y conversaba con él. Y después de cumplidos 2 años, otro gobernador llamado Porcio Festo llegó como sucesor. Pero como Félix deseaba hacer un favor a los judíos, dejó preso a Pablo. Y habiendo llegado Festo a Cesarea, después de 3 días subió a Jerusalén, donde los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos le informaron respecto a Pablo y lo buscaron para solicitarle este favor, que enviara a traerlo a Jerusalén, mientras ellos tendían una emboscada en el camino para darle muerte. Pero Festo contestó que Pablo quede bajo custodia en Cesarea, donde yo enviaré de inmediato. Por tanto, los de los que de ustedes puedan descender con nosotros, presenten una acusación sobre cada falta que en este varón se halle. Y estuvo allí 8 o 10 días y descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y dio órdenes de que trajeran a Pablo. Y cuando llegó, rodeándolo los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentaron contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y Pablo se defendía diciendo que nada había ofendido
ni contra la ley del judío, ni contra el templo, ni contra el César. Pero como Festo deseaba hacer un favor a los judíos, dijo a Pablo: ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allá delante de mí por estas cosas? Pablo contestó diciendo: estoy ante el tribunal del César. Aquí debo ser juzgado. Ningún delito he cometido contra los judíos, como también tú estás bien enterado. Si he cometido algún delito o algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada en mi contra de estas cosas de que me acusan, ninguno puede entregarme a ellos sin motivo. Al César apelo. Entonces Festo, habiendo deliberado con sus consejeros, dijo: al César has apelado, al César irás. Y después de algunos días, el rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea a saludar a Festo. Y luego de haber estado unos días con él, Festo expuso ante el rey el caso de Pablo, diciendo: cierto varón fue dejado preso por Félix, y al estar yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos me informaron respecto a él y me pidieron que les hiciera juicio contra él. Pero yo le respondí: no es costumbre de los romanos entregar a alguien a muerte sin motivo, sino hasta que vengan sus acusadores a presentar los cargos contra él, dándole oportunidad de defenderse de lo que se le acusa. Y al regresar acá al día... pasó. Mm. Al regresar acá al día siguiente sin tardanza, me senté en el tribunal y ordené que trajeran al varón delante de mí. Y sus acusadores se presentaron ante él, pero no pudieron probarle ninguna acusación del crimen tal como yo lo suponía, sino que tenían ciertos cargos contra él concernientes a su religión y a cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirma que está vivo. Pero como yo no comprendía de la controversia de ellos, dije a Pablo que si deseaba ir a Jerusalén a ser juzgado allá respecto a estas cosas, pero él apeló para que se le pusiera bajo custodia hasta ser juzgado ante el César. Entonces dio órdenes de que se le custodiara hasta que lo mandara ante el César. Entonces dijo Agripa: quisiera escuchar a este varón. Y Festo dijo: lo escucharás mañana. Y al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron al tribunal junto con los capitanes y los principales de la ciudad, y Festo ordenó que viniera Pablo. Luego dijo Festo: rey Agripa, todos los hombres que se encuentran con nosotros, respecto a este varón que ustedes ven, todo el pueblo de los judíos ha traído ante mí una acusación aquí y en Jerusalén, clamando a gritos que este hombre no debe vivir más. Pero yo no encontré, pero yo encontré que no había hecho nada que me ameritara la muerte, pero como él mismo apeló para que se le pusiera bajo custodia hasta ser juzgado ante el César, he decidido enviarlo. Pero no sé qué escribir al César respecto a él, porque por eso he querido traerlo ante ustedes y principalmente ante ti, oh rey Agripa, para que cuando sea examinado su caso, haya que escribir, porque no es procedente enviar un preso sin señalar la acusación contra él. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, dijo en defensa suya: en cuanto a todas las cosas de las cuales me acusan los judíos, oh rey Agripa, me considero afortunado de presentar mi defensa delante de ti hoy. Sobre todo porque sé que eres experto en todas las controversias y costumbres de los judíos. Por eso te pido que me escuches con paciencia, porque también ellos son judíos y si desean testificar, ellos conocen mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el principio entre mi pueblo y en Jerusalén. Porque desde hace mucho ellos estaban enterados acerca de mí, tenían conocimiento de que viví bajo la mejor enseñanza de los fariseos. Pero hoy estoy aquí a causa de la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Hoy soy juzgado. Porque nuestras 12 tribus esperan llegar a esta esperanza a través de diligentes oraciones de día y de noche. A causa de esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Porque
¿Consideran ustedes que no es propio creer que Dios resucite a los muertos? Porque desde un principio yo me había propuesto hacer muchas cosas adversas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y también hice esto en Jerusalén. Y debido a que recibí autoridad de los principales sacerdotes, eché en prisión a muchos santos. Y cuando daba muerte a algunos de ellos, yo tomaba parte con los que los condenaban. Y yo los torturaba en todas las sinagogas, forzándolos a blasfemar el nombre de Jesús. Y salía contra ellos persiguiéndolos con gran ira a una u otras ciudades. Y al dirigirme por esta causa hacia Damasco con autoridad y permiso de los principales sacerdotes, al mediodía por el camino, oh rey, miré una luz del cielo que más resplandeciente que la luz del sol, la cual resplandeció sobre mí y sobre los que me acompañaban. Enseguida caímos todos al suelo y escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor mío? Y nuestro Señor me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Luego me dijo, ponte de pie, porque para esto me he aparecido a ti, para designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás. Y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío, para que abra sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. A causa de esto, oh rey Agripa, no puse resistencia a la visión celestial, sino que primeramente prediqué a los que se encontraban en Damasco, en Jerusalén y en todas las aldeas de Judea, y prediqué a los gentiles que se arrepientan, se volvieran, que se arrepintieran y se volvieran a Dios y tuvieran hechos que sean considerados dignos de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo y procuraban darme muerte. Pero Dios me ha ayudado hasta este día y he aquí, yo me presento a dar testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada ajeno a Moisés ni a los profetas, sino las mismas cosas que ellos dijeron que acontecerían, que el Cristo había de padecer y sería las primicias de la resurrección de entre los muertos y que él proclamaría luz a su pueblo y a los gentiles. Y mientras Pablo se defendía de este modo, Festo gritó en alta voz: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y en verdad el rey Agripa es el que sabe más respecto a estas cosas. Por esta causa es que hablo abiertamente ante él, porque no pienso que le haya pasado desapercibida ni una de estas cosas, por cuanto no fueron hechas en secreto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa le dijo, por poco me convence a ser cristiano. Y Pablo dijo, a Dios ruego que por poco, por mucho, no solamente a ti, no solamente tú, sino también todos los que me escuchan, este día lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces se pusieron de pie el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y después de que salieron de allí, hablaban unos con otros diciendo, este hombre no ha hecho nada que amerite la muerte o la prisión. Entonces Agripa dijo a Festo, este varón podría ser liberado si no hubiese apelado a César. ¿Va a leer la hermana? ¿No? Bueno, enseguida Festo dio órdenes respecto al 27 lo va a leer mi esposa. enviado a César hasta Italia y entregaron a Pablo junto con otros presos a cierto centurión cuyo nombre era Julio, de la compañía Augusta. Y cuando estuvimos preparados para zarpar, nos embarcamos en una nave
que era de la ciudad de Adramitio, la cual iba a la región de Asia, y en esa subió a bordo junto con nosotros Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Al siguiente día llegamos a Sidón, donde el centurión trató a Pablo amablemente, permitiéndole visitar a sus amigos y descansar. Y desde allí navegamos a causa de que los vientos nos eran contrarios, tuvimos que virar hacia Chipre. Cruzamos luego el mar de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia, donde el centurión encontró una nave alejandrina, la cual se dirigía hacia Italia, y nos embarcó en ella. Y debido a que por muchos días navegaban a duras penas, con dificultades, llegamos frente a la isla de Nidro, y a causa de que el viento no nos dejaba navegar directamente, tuvimos que virar hacia, hacia Creta, frente a la ciudad de Salmón. Después de haber navegado a duras penas alrededor de ella, de ella arribamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad llamada Lasea. Y permanecimos allí mucho tiempo, hasta que pasó el día del ayuno de los judíos, y como era peligroso que navegara cualquiera, Pablo les aconsejaba diciendo: varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida, no solamente de la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Pero el centurión prestaba más atención al piloto y al capitán del barco que a las palabras de Pablo. Y a causa de que el puerto no era apropiado para pasar el invierno en él, muchos de nosotros procurábamos zarpar de allí para ver si era posible llegar a pasar el invierno en un puerto de Creta, que mira hacia el sur, llamado Fénice. Pero habiéndolo soplado un viento del sur, creyeron que había llegado conforme a su deseo, y navegamos alrededor de Creta. Pero poco después se levantó contra nosotros un viento huracanado, llamado tempestuoso Euraclidón. Y como el barco era arrebatado al no poder hacer frente al viento, quedamos a la deriva. Y al pasar por una isla llamada Cauda, a duras penas pudimos sujetar el esquife, y cuando lo levantamos, lo sujetamos fuertemente y reparamos el barco, y a causa de que teníamos temor, bajamos la vela para no encallar, y así navegamos. Y al siguiente día de que se levantó la violenta tempestad contra nosotros, arrojamos al mar nuestras pertenencias. Y al tercer día arrojamos los aparejos del barco con nuestras propias manos. Y como siguió el mal tiempo durante muchos días, y no aparecían el sol, ni la luna, ni las estrellas, habían desaparecido por completo toda esperanza de sobrevivir. Entonces, como nadie había comido nada, poniéndose de pie, Pablo en medio de ellos dijo: si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso de que no zarpáramos de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y aflicción. Pero ahora los exhorto a que no se angustien, porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, diciéndome:
No tengas temor, Pablo. Has de comparecer ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que tal como se me ha dicho, así sucederá. Pero seremos arrojados a una isla, y después de 14 días de andar a la deriva y agotados en el mar Adriático, como a la medianoche, los marineros pensaban que estaban aproximándose a tierra, por lo cual, habiendo arrojado el ancla, encontraron que habían 20 brazas, y avanzando un poco más, encontraron 15 brazas, pero como temían, pero como temíamos que tal vez nos encontráramos en, en lugares rocallosos, echaron 4 anclas por la popa del barco y oraban para que amaneciera. Entonces los marineros intentaron huir del barco y bajaron de este el esquife hacia el mar, simulando que irían en él y asegurarían el barco a tierra. Pero al darse cuenta Pablo de ello, dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en el barco, ustedes no podrán sobrevivir. Por lo cual los soldados cortaron las amarras del esquife del barco y lo dejaron a la deriva. Y hasta el amanecer Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciéndole: hoy hace ya 14 días que debido al peligro no han comido nada, por lo que les pido que tomen alimento para que se conserven con vida, porque ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Y cuando dijo esto, tomó pan y alabó a Dios delante de todos, y partiéndolo empezó a comer. Y fueron confortados todos ellos y tomaron el alimento. Los que estábamos en el barco éramos 276 personas, y después de haberse saciado con el alimento, tomaron el trigo y lo arrojaron al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocían que tierra era, solamente distinguían una bahía con playa, a donde consideraron la posibilidad de dirigir la nave. Y cortando los anclas de la nave, las dejaron en el mar, y soltaron las amarras de los timones, e izando una vela pequeña al viento que soplaba, navegaron rumbo a la playa. Pero al chocar el barco contra un escollo que estaba entre dos partes profundas del mar, encalló en él. La proa se clavó, quedando inmóvil, y la popa se rompió a causa de la violencia de las olas. Entonces los soldados querían dar muerte a los presos, para que ninguno saltara y se fugara nadando. Pero el centurión les impidió hacer esto, porque quería salvar a Pablo, y a los que pudieran arrojarse a nadar les ordenó que nadaran por delante y cruzaran a tierra. Y los demás cruzaron sobre tablones y sobre otros trozos de madera del barco, y de esta manera todos llegaron a salvo a tierra. Después nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los bárbaros que moraban en ella nos mostraron mucha compasión y encendieron una fogata y nos llamaron a todos para que nos calentáramos, porque llovía fuertemente y hacía mucho frío. Cuando Pablo tomó algunas ramas secas y las arrojó al fuego, una víbora salió entre estas por el calor del fuego y le mordió la mano. Y al verla, los bárbaros colgada de su mano decían: ¿quién es este varón? Es un homicida, pues aunque escapó del mar, justicia
no lo ha dejado vivir. Pero Pablo, sacudiéndose la mano, lanzó la víbora al fuego, y él no sufrió daño alguno. Y los bárbaros esperaban que se entumeciera y cayera muerto al suelo de inmediato. Pero después de esperar un largo rato y mirar que no sufría daño alguno, cambiaron su parecer y dijeron que era un dios. Y había en aquel lugar unos campos, propiedad de un varón cuyo nombre era Publio, gobernador de la isla, quien nos alojó en su casa gustosamente durante 3 días. Y como el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y de disentería, Pablo entró a donde estaban él y orando impuso su mano sobre él y lo sanó. Y cuando aconteció esto, los demás de la isla que también estaban enfermos se acercaban a él y eran sanados. Y nos honraron con grandes muestras de respeto. Y cuando partíamos de allí, nos suministraron todo lo necesario para el viaje. Pasados 3 meses zarpamos y navegamos en un barco alejandrino, el cual había pasado el invierno en la isla y tenía por insignia los gemelos. Y llegamos a la ciudad de Siracusa y nos quedamos allí 3 días. Y de allí rodeamos hasta arribar a la ciudad de Regio. Y al siguiente día el viento del sur soplaba a nuestro favor y en 2 días llegamos a Puteoli, una ciudad de Italia. Y encontramos allí hermanos que nos pidieron que nos quedáramos 7 días. Después partimos hacia Roma. Al enterarse los hermanos que estaban allí, salieron a recibirnos hasta la plaza llamada Apioforum y hasta 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos a Roma, el centurión le concedió a Pablo hospedarse donde él lo deseara, junto con un soldado que lo custodiara. Luego de 3 días, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos y una vez que se reunieron les dijo: varones hermanos míos, aunque yo no he hecho nada contra el pueblo ni contra la ley de mis padres, he sido entregado prisionero desde Jerusalén en poder de los romanos, y después de que ellos me interrogaron, deseaban ponerme en libertad por no haber encontrado ninguna acusación contra mí que ameritara la muerte. Pero cuando los judíos se pusieron contra mí, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación contra los de mi pueblo, pues por esta causa les pedí que vinieran para verlos y comunicarles estas cosas, porque a causa de la esperanza de Israel estoy atado con estas cadenas. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea respecto a ti, y ninguno de los hermanos que ha llegado de Jerusalén nos ha dicho algo malo sobre ti, pero queremos escuchar de ti lo que piensas, porque sabemos que esta secta no es aceptada por nadie. Y habiéndoles fijado un día, ellos se reunieron y acudieron muchos a donde él se alojaba, y desde la mañana hasta la tarde les hizo saber lo relativo al reino de Dios, certificándoles y procurando convencerlos acerca de Jesús, desde la ley de Moisés hasta los profetas, y algunos de ellos eran convencidos por sus palabras, pero otros no lo eran. Y cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías en contra de sus padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no entenderán. Ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y han hecho sordos su oído y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y escuchen con sus oídos y entiendan en su corazón y se vuelvan a mí y yo los perdone. Por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, porque ciertamente ellos lo escuchan a él. Cuando él dijo estas cosas, los judíos se marcharon y tenían gran discusión entre sí. Pablo alquiló una casa por cuenta propia y permaneció en ella 2 años, y recibía allí a todos los que acudían ante él, y predicaba acerca del reino de Dios y enseñaba abiertamente acerca de nuestro Señor Jesucristo sin impedimento. Amén.
Padre, te damos gracias por este momento que hemos pasado aquí leyendo tu palabra, Señor, implorando tu dirección, tu ayuda en este día. Señor Jesús, permite que en nuestro corazón haya una disposición adecuada hacia tu palabra, Señor, y que podamos nosotros no solamente conocerla, leerla, memorizarla, sino sobre todo entenderla y ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Amén. Jesús. Amén, amén. Y Dios le bendiga.